Bueno, yo después de las reflexiones y las preguntas que ha dejado encima de la mesa Laura, como que me da un poco de palo. También que como hemos entrado al Ayuntamiento de Madrid, pues desde entonces yo soy muy optimista. Entonces he pensado esta cuestión desde un enfoque fundamentalmente positivo. Es decir, en cuanto de útiles han sido, son y van a seguir siendo, creo, los liderazgos en la nueva política. Creo que comprando el esquema teórico que ha puesto encima de la mesa Pepe, es decir, la utilidad de los liderazgos, de la identificación con personas particulares para agregar, catalizar e impulsar las pasiones colectivas, partiendo de esa hipótesis, creo que, siendo eso siempre cierto, es particularmente cierto en un momento, en un contexto político como el nuestro, en un contexto que es particular, que no se parece al de décadas anteriores, en los que en este contexto han cambiado, creo, las dimensiones y los ejes centrales de la política. Creo que los liderazgos son particularmente útiles en contextos en los que se han erosionado las certezas, las instituciones y los agentes sociales previos que ordenaban las lealtades de la sociedad. Por eso, en un contexto de erosión, no de derrumbamiento, pero sí de erosión del régimen político tradicional, de la función de los partidos, de la utilidad de los partidos como agregadores de la voluntad colectiva, en ese contexto es particularmente fructífero la cuestión del liderazgo como una herramienta una vez que los partidos tradicionales ya no son esos espacios de agregación, de catalización y de impulso de la voluntad colectiva, ¿no? de impulso de construcción y de creación de voluntad colectiva. Creo que es importante señalar que, siendo siempre necesarios o útiles los liderazgos en política, en este contexto particular son, valga la redundancia, particularmente útiles y por eso se ha demostrado su eficacia. Se ha demostrado su eficacia, creo, en el primer intento de asalto institucional fuerte que ha habido en este año y medio, que son las elecciones municipales y autonómicas, y en particular en dos casos que creo que son evidentes, que es el caso de Madrid y el caso de Barcelona. Por deformación vital, pues lógicamente conozco más el caso de Madrid y le he dado bastantes más vueltas al caso de Madrid. Creo, sinceramente, que la razón fundamental, no la última, no la única, pero sí la fundamental, la de más peso, de la capacidad de la candidatura de Ahora Madrid, en el caso de Madrid, de Barcelona en Comú, en el caso de Barcelona, para entrar en una institución que estaba ya en erosión, tiene que ver con la existencia de dos estupendas lideresas, como son Manuela Carmena y Ada Colau, que en particular Manuela, en un tiempo récord, teniendo en cuenta que desde marzo, que pasaron 2 meses desde que fue elegida en unas primarias, siendo una desconocida para una parte de la sociedad madrileña y una vieja y magnífica conocida para otra parte de la sociedad madrileña, en esos 2 meses construyó un perfil político muy acelerado, muy potente, tanto que consiguió llegar a la institución, ¿no? Creo que la base del éxito, para no meterme en piscinas, creo que la base del éxito, por lo menos en Madrid, tuvo que ver no tanto con la confluencia entre distintos actores, sino con el hecho de que se estaba presentando una candidatura ciudadana encabezada por una figura independiente y a la vez con prestigio, nueva y vieja conocida, como es el caso de Manuela Carmena. Creo que también ha tenido y tienen un papel importante. Tú señalabas, Laura, algunas de las contradicciones o tensiones que pueden generar hacia adentro los liderazgos. Claro, lo dices desde la perspectiva del partido, ¿no?, de Podemos. Siendo yo también de Podemos, pero trabajando y militando en un espacio que es de confluencia con otros actores políticos, paradójicamente, bueno, no sé si tanto, el liderazgo tiene la función cohesionadora que no tiene dentro de la estructura del partido, de la plataforma electoral, que en un partido único, digamos, puede generar paradójicamente tensiones, ¿no? En este caso, Manuela Carmena es claramente una, no sé cómo decir, suavizadora de las diferencias, y es en torno a ella, también dentro de las estructuras de Ahora Madrid, que las diferencias se llevan y se acuerdan con mucho más cariño de lo que se harían en una situación en la que no existiera una figura de referencia como ella, que de alguna forma está por encima de todos, aunque está siempre al lado de todos también. Yo le he dado muchas vueltas a la figura de Manuela, a la construcción de liderazgo que se ha hecho en torno a Manuela, casi a pesar de Manuela, en el sentido de que no ha sido una construcción estratégica en la que ella se haya sentado a pensar voy a ser la próxima lideresa, porque creo que tiene elementos muy interesantes
lo podemos discutir luego, pero tiene elementos interesantes en cómo se ha construido en torno a ella una diferencia distinta a la oposición, digamos, pueblo-casta que ha construido Podemos, ¿no? Creo que en el caso de Manuela, en el caso de Ahora Madrid, la construcción de la diferencia es otra, que parece menos conflictual, pero no lo es solo una diferencia en la construcción. Y creo que también el liderazgo de Manuela, que es un liderazgo que puede parecer menos fuerte en relación con otros liderazgos, y ahí hay una cuestión de género sobre la que volveré después, evidente, es sin embargo una construcción muy potente. Una construcción, y yo he tratado muchas veces, y ahora para prepararme esto pues he terminado de hacerlo, de identificar cuáles eran las características, los ejes salientes que hacen que Manuela se haya convertido en la figura de referencia que es, y que lo hicieron en ese periodo cortísimo de tiempo, ¿no? Y esto, bueno, lo he pensado, entre otras cosas, recordando cómo la gente hablaba y habla de Manuela, pero recordando los tiempos de campaña, que son así como muy intensos, cómo hablaba de ella y cómo se posicionaba frente o con ella, ¿no? Y diría que hay dos dimensiones, que son las dos muy interesantes. Una tiene que ver con Manuela Carmena, la jueza. La jueza lleva comillas, porque la gente se refería a ella como la jueza, no hay otra, es Manuela Carmena. Y eso tiene un componente intrínseco de transparencia, de decencia y de justicia, que genera una identificación, diría, natural, ¿no? Una identificación y una admiración también natural. Y luego tiene una parte muy, bueno, para mí interesante, pero no exenta de contradicciones, que tiene que ver con Manuela como autoridad que es capaz de conseguir y de imponer cosas. A mí me da a veces la sensación en campaña, y también ahora, que la gente va a ver a Manuela como a una audiencia antigua, a pedirle cosas, porque Manuela es capaz de conseguir cosas, porque para eso es jueza. Y esa identificación con ella no es una identificación de igual a igual, es claramente una identificación subordinada, jerarquizada, con la que la gente, una parte de la gente, una parte de la ciudadanía, se siente cómoda, se siente naturalmente cómoda. Y creo que es un punto sobre el que pensar. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con la construcción de su liderazgo, que diría que es algo así como Manuela, la abuela, que es la otra parte de la figura de, bueno, todo esto. O sea, bueno, no hace falta que lo diga, es con todo el cariño y la admiración que le tengo a la alcaldesa de Madrid, pero estoy pensando teóricamente, estoy utilizando esas palabras en términos teóricos, en la medida de mis posibilidades. Entonces, en ese sentido, decía, Manuela como una mujer cercana, que escucha, que está siempre disponible, que se puede tocar, que es palpable, que va vestida como las personas normales, que lleva su bolso a todas partes, porque eso es lo que hacemos las mujeres, llevamos siempre el bolso encima, como una persona de carne y hueso. Y luego, y esto es una cosa interesantísima que ya señalabas, bueno, que ha aparecido varias veces, que tiene que ver, digamos, con la doble dimensión del liderazgo como el que recoge lo que ya hay y el que a la vez propone. Y al proponer tiene capacidad de mando. Yo lo pensaba cuando pensaba sobre la pregunta, que esa oposición, digamos, entre mando y identificación, no sé si la terminaba de ver clara, porque existe capacidad de mando en el liderazgo, existe más en unos que en otros. Y yo diría que en el caso de Manuela Carmena, desde esta posición, por un lado de jueza y por otro lado de maternal, de abuela, su capacidad de influencia pedagógica es muy grande. De hecho, estoy segura de que va a ser necesaria para cambiar algunas de las cosas que vamos a tener que cambiar o que queremos cambiar y que necesitan una explicación, ¿no? Y en ese sentido creo que un perfil como el suyo es particularmente apto para, a través de esa pedagogía cercana, proponer cambios que en principio pueden resultar a veces chocantes o para la vida habitual a la que estamos acostumbrados, pues novedosos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que esa dimensión doble de identificación es cercana, escucha, está ahí, y de capacidad de mando, pues no sé si es intrínseca a la función del líder, puede ser. Yo en el caso de Manuela lo veo muy claro. Y creo que además permite pensar, y vuelvo a lo que decía antes del género, que es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sobre si existe esto de los liderazgos masculinos y los liderazgos femeninos.
A mí no me gusta, en general, ponerle el adjetivo masculino o femenino a ninguna cosa porque me parece que es una forma de esencializarlo, dar por hecho que como siempre lo han hecho las mujeres, esto es lo de mujeres. De hecho, esta es una discusión que yo tengo con Manuela, lo hablamos, de hecho hace poco en público en una entrevista, porque ella sí habla de la cultura de las mujeres y yo le decía, yo prefiero hablar de la cultura de los cuidados, porque aunque sé que estamos hablando de lo mismo, cuando lo nombramos como de mujeres, puede parecer o podemos caer en la tentación o se nos puede entender como que esencializamos la cuestión, ¿no? De lo que estamos hablando es de cuidar. Sabemos que quien ha cuidado siempre, o históricamente, tradicionalmente, quien ha cuidado son las mujeres, pero lo que nos interesa no es que lo hagan las mujeres, sino el cuidado. Entonces, bueno, mi postura es hablar más bien de esa cultura del cuidado. Y decía, no sé si termino de ver clara lo de ponerle el apellido, pero sí veo claro que existen algunos rasgos particulares que caracterizan un liderazgo distinto y que están más asociados, en el caso de Manuela y de Ada Colau, pues a su ser mujer o a ser construidas como mujeres, ¿no? Y en ese sentido creo que la identificación que producen sin convertirse por esto en horizontal, es decir, sin convertirse en una identificación de igual a igual, sí es una identificación que se construye, digamos, en un sentido más maternal y más de cuidado, pero precisamente por maternal y de cuidado, con capacidad de incidencia, con capacidad de decisión. Que una madre sea cercana no significa que no mande, manda mucho, lo que pasa es que manda de una forma distinta. Pues creo que lo que sucede en el caso, por lo menos en el caso de Manuela, en cómo se la percibe, cómo la percibe una parte de la ciudadanía, y más aún, y esto es muy interesante, una parte de quien se siente identificado con ella y también una parte de quien no se siente identificado con ella, es decir, de nuestros adversarios políticos. Yo compruebo con estupor cómo en las interacciones que tenemos con otras fuerzas políticas en el Ayuntamiento, en particular con el Partido Popular, Manuela Carmena tiene una capacidad asombrosa y magnífica de apaciguar a unos grupos que digamos que en general no están muy apaciguados, ¿no? Y además están bastante enfadados últimamente. Y ella tiene esa capacidad, ayer en el Pleno, subida en la mesa presidencial, presidiendo el Pleno, una capacidad a la vez suave, generosa, de escucha activa, flexible, de permitir, bueno, te has pasado tiempo, no pasa nada, pero a la vez firme, de mando cuidadoso, que no solo nos deja a nuestra bancada muy tranquila, sino que tranquiliza también y ordena al resto de las bancadas que no se sienten particularmente identificadas con ella, ¿no? Creo que esto a mí me resulta interesantísimo, aparte de que creo que es algo muy útil para la política, nos hace las cosas más sencillas en el Pleno. Creo que es algo muy interesante sobre lo que reflexionar, ya digo, sin necesidad de oponerlo necesariamente a un otro, porque claro, casi parecería natural que tú estés hablando de Pablo y yo esté hablando de Manuela como si fueran cosas no opuestas, pero sí construcciones de liderazgo netamente distintas, ¿no? Yo creo que no, creo que las cosas que los elementos que hemos sacado los tres son más o menos intrínsecos al liderazgo. Creo que sus declinaciones son distintas, que construyen diferencias y oposiciones distintas, que tienen matices distintos, pero una fuente similar, ¿no? Y no creo que haya unas que sean más útiles que otras. Creo que el liderazgo es algo que, de hecho, utilizamos la palabra construcción cuando en el fondo no tiene nada de construcción. El liderazgo o es o no es, entre otras cosas porque está, creo, en un primer momento sobre todo ligado a la vivencia, al carisma y a las características particulares de la persona y a las de la sociedad en la que ese liderazgo surge, ¿no? Luego el liderazgo se puede reforzar, se puede construir, se puede reforzar o no, mejor o peor, pero hay una parte, creo, del liderazgo que no es de construcción, que es diría un poco de existencia, ¿no? En cuanto a los riesgos, como digo, yo estoy muy optimista. Entonces, ahora mismo riesgos le veo pocos al liderazgo. No, le veo más, digamos que ahora mismo me inclino más por las oportunidades y la utilidad que por los riesgos. Pero sobre lo que señalabais, 2 puntos. El primero, el riesgo de despolitización, ¿no?, que señalabais. Yo esto, sinceramente, lo veo poco. Creo que si entendemos el liderazgo como una herramienta de construcción política,
una, siendo que hay otras, o admitimos que todas las herramientas de construcción política, de delegación y de confianza en un otro, sea el líder, sea el partido, sea la ideología, sea la religión, en fin, cualquier otro agente que cataliza y estructura en torno a su particular, una voluntad colectiva, o todas esas herramientas son de despolitización o entonces el liderazgo tampoco lo es. Creo que la delegación en un partido a través del voto, pues en ese sentido tendría una función despolitizadora similar a la del liderazgo. Entonces ese riesgo me preocupa menos. En realidad el riesgo que más me preocupa a mí del liderazgo es la continuidad. Lo señalabas tú también, Laura. ¿Qué sucede cuando el líder se va, se cansa, pierde? ¿Cómo se reconstruye esa voluntad? ¿Cómo se reconstruye ese proceso de agregación de voluntades dispares en torno a una persona? ¿Aparece o no aparece esa persona? ¿Y si no aparece? ¿Y si buscamos lo mismo en otra persona y eso es imposible de encontrar? Y además, en el caso de que lo encontráramos, no sería auténtico ya y no tendría las características particulares que hicieron excepcional lo anterior. Mi duda fundamental, mi preocupación fundamental tiene que ver con cuando somos capaces, en un proceso que yo creo que es no cíclico en el sentido de que siempre de vueltas, pero sí, bueno, va y viene, que es la erosión de un sistema, la necesaria, en esa erosión, la puesta en marcha de otro sistema a través del ariete del liderazgo, y si sí o no, después de ese liderazgo que surge y en torno al cual se produce otro sistema, si somos capaces de que eso sedimente o no. Es decir, si el líder se queda solo en una elección superficial, digamos, para los consumidores, es decir, si es un voto que dura un tiempo, es una moda que pasa, o gane o pierda, tiene la capacidad de construir en torno a sí un proyecto político nuevo. Y en ese caso, el proyecto político, digamos que tiene tiene algo más de recorrido más allá del líder, aunque no siempre, y aunque siempre pone en problemas, digamos, a ese proyecto político una vez que el líder se retira. Claro, cuanto más ligado esté el proyecto al liderazgo, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo hablando, que suele ser bastante. Bueno, yo me pongo y me cuesta parar. Nada más, creo que hay muchas preguntas encima de la mesa que probablemente nos quede como una para discutirlas, así que creo que cierro y así empezamos el debate, si os parece.